Buenas tardes, hermanos, hermanas y todos aquellos que nos sintonizan en esta plataforma de YouTube. Sean todos bienvenidos. Vamos a continuar con los estudios parafraseando el Nuevo Testamento. Y vamos a dar el estudio número 12. Empezamos la lectura en el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, y vamos a empezar en el verso 44. 13:44, ahí vamos a empezar la lectura para el estudio número 12. Dice así la palabra del Señor. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Aquí el Señor Jesús les habló esta otra parábola. Dice que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. El hombre lo halla, y ya que lo halla lo vuelve a esconder y va y compra el campo. ¿Para qué? Para adueñarse de ese tesoro. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Dice que aquel vendió todo lo que tenía para hacerse de ese campo. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Que cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, cuando creemos a la palabra, nos convertimos a Cristo, no debemos de darle tanto valor a las cosas materiales, sino a ese tesoro que es mucho más valioso, que es la palabra de Dios. Es el hacer la voluntad de Dios. Y eso solamente lo entendemos en la palabra. Es lo que nos está diciendo aquí esta lectura que tuvimos. Y otro ejemplo que dice, la perla del gran precio. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Vuelve a hablarnos de lo mismo, que el reino de los cielos es semejante a un hombre que busca buenas perlas. Y cuando encuentra una perla, dice, y cuando haya una buena perla preciosa, dice que va, vende lo que tiene y compra esa perla. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Lo mismo. No debemos de dejar todo, no afanarnos en lo material y estar dispuestos a pagar el precio por esta perla preciosa que es la palabra de Dios. Seguimos. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados, recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí también está hablando cómo va a ser el reino de los cielos, como una red, dice, que es echada en el mar. Se recoge de toda clase de peces. Pero cuando ya los sacan la red afuera, escogen los peces buenos y los peces malos los desechan. Es lo mismo que cuando Cristo venga, Él viene por todos aquellos que fueron buenos. Y fueron buenos porque el Espíritu Santo nos transforma. Venimos a ser buenos peces y nos transforma, y por esa razón es que nos echan en cestas. Pero a los malos, los peces malos, van a ser echados fuera. Y así va a ser también en el fin del siglo. Jesús les dijo:
¿Han entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Dice que todo escriba, los escribas eran los maestros de la ley. Por eso dice, por eso todo escriba docto, docto quiere decir preparado, en el reino de los cielos, es semejante a un padre de familia. Es como un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. El padre de familia tiene sus tesoros, tesoros antiguos y tesoros nuevos. Y así es este ejemplo que pone el Señor Jesús, hablando de los escribas, o sea, los maestros. En este caso, como yo que estoy aquí como maestro. Seguimos. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. En Nazaret, Jesús era de Nazaret. Y ahí en Nazaret, cuando Jesús andaba terminando y hablándoles de las parábolas, se fue y se fue de ahí y se fue a su tierra. Aquí dice, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? O sea, ¿cómo le vamos a creer a este? ¿De dónde sabe tanto? Pues no es el hijo de María y de José. ¿No es sus hermanos no son estos? Jacobo, José, Simón y Judas. ¿Y sus hermanas no son todas estas que están aquí con nosotros? ¿De dónde pues tiene estas cosas? O sea, se sorprendían ellos diciendo, ¿de dónde tiene estas cosas este hombre? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. O sea, y eso es cierto. Cuando yo fui a predicar a Puente de Ixtla, que yo allá crecí, nací en Buenavista de Cuéllar, pero me crié en Puente de Ixtla, Morelos. Buenavista es Guerrero. Llegué a los escasos 5 o 6 años y ahí me crié hasta los 18 años que me vine para Estados Unidos. Entonces, ahí, cuando yo fui a predicar allá a Puente de Ixtla, eso decía la gente de mí. Bueno, ¿y ahora pastor? ¿Qué sabe él de eso, hombre? Si era bien borracho, si era esta persona. ¿Cómo? Ahora ya muy santito, ya es pastor. Gentes que no saben. ¿Qué pastor va a ser? Y luego los sacerdotes igual enseñándole a la gente. No, hombre, ustedes no le hagan caso a ese tipo de gentes. ¿Cómo es posible que les crean a esos hombres que eran borrachos, que hacían y deshacían tantas cosas malas? ¿Cómo van a creerles ahora que ya son buenos? Y se les olvida que la Biblia dice que Jesús vino por los malos, que los enfermos necesitan médico, no los sanos. Y Jesús escogió lo más vil, lo más menospreciado. Fue lo que Jesús escogió para mostrarle al mundo su poder. ¿Cuándo pensé ser yo lo que soy ahora? Nunca estaba en mi mente eso. Pero en la mente de Dios sí. Por eso es que estoy aquí enfrente de ti en este día, exponiéndote la palabra. Y eso es lo mismo que decían aquí de Jesús. Y por eso dijo el Señor que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra.
y en su casa. O sea, también tu familia. No, te van a deshonrar, te van a burlar, no te van a creer. Tu propia familia, tus hermanos, tus padres, tus primos. Y eso pasó conmigo. Cuando yo llegué, como les dije, a mi tierra, donde me crié, donde me conocían, se les hace imposible eso. Y dice la Biblia que ahí no hizo allí muchos milagros a causa de su incredulidad de ellos. Jesús no hizo muchos milagros ahí por su incredulidad. Y lo mismo pasó conmigo ahí en Puente de Isla. Dios no hizo obra allá por la incredulidad de ellos. En ese tiempo, allá en el 90 yo empecé a ir allá desde el 93 a predicar. Yo me convertí en el 92. Pero cuando ya me fui ya a predicar de planta, ya como pastor, a levantar iglesias, fue allá en el 99. Fue cuando yo me fui para allá. Cuando pasé problemas muy difíciles. Se nos acabó el dinero y sufrimos mucho con mi familia. Pero dice la Biblia que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Pero yo sufrí por seguir una religión, por obedecer una religión, por predicar una religión, no por predicar la palabra de Dios. Por eso el Señor, cuando yo le recriminé a Dios y le dije que si así les pagaban los que le servían, Él después, cuando regresó a Estados Unidos, en una iglesia, en una predicación, Dios me mostró, y por medio de un hermano con don de profecía, Dios me hizo ver que yo no le servía a Él, yo servía a una denominación. Yo quería engrandecer, pero engrandecerme a mí y engrandecer mi iglesia, no la iglesia del Señor. Y así están todas las religiones. Entonces Dios me liberó de la religiosidad, me hizo libre. Porque yo ya había nacido de verdad de nuevo. Hay muchos que ya nacieron de nuevo, pero están atados a la religiosidad, sin comer, y se van a perder. ¿Por qué? Porque no son hacedores de la palabra. La creyeron, la retuvieron, pero no fueron hacedores de ella, porque la ignoraron. Pusieron como mandamiento tradiciones de hombres, doctrina de hombres. Y por eso es que se van a perder. Seguimos, Juan 14:1. Mateo 14:1. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que le pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada, dice, a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Aquí vemos, ahí fue el fin de la muerte de Juan el Bautista. El rey Herodes como lo descubrió de que andaba
el rey Herodes andaba con su propia cuñada, mujer de su hermano. Juan el Bautista lo descubre y le dice públicamente que no le era lícito tenerla por mujer, pues era mujer de su hermano. Entonces, al verse descubierto él y la mujer, y ya que hubo la oportunidad cuando su hija de Herodías, o sea, sobrina del rey Herodes, andaba danzando ahí en su cumpleaños de él, dice, fue cuando celebraba su cumpleaños de Herodes. Entonces ella andaba danzando y le gustó la danza y le dijo que le pidiera lo que quisiera. Entonces la madre le dijo, dile que te dé la cabeza de Juan el Bautista. ¿Para qué? Para que ya no se siguiera divulgando lo que ella era amante de su propio cuñado. Y por esa razón fue decapitado Juan el Bautista. Y llegó a oídos, dice, y dieron las nuevas a Jesús. Sus discípulos fueron y dieron las nuevas a Jesús. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, denle ustedes de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, tráiganmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo, bendijo, y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Aquí ya era la segunda vez que hacía ese milagro. Primero fue con 7 panes y 2 peces. Aquí dice que fue con 5 panes. Cinco panes y 2 peces. Y dice que con eso comieron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Pongamos otros 5,000, estamos hablando de que comieron 10,000 personas con esos 5 panes y esos 2 peces. Y yo sí lo creo porque lo dice la palabra de Dios. Para una mente natural es imposible creerlo. Pero para aquellos que hemos creído en la palabra, que hemos nacido del Espíritu, creemos que para Dios todo es posible, que no hay nada imposible para Dios. Seguimos. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tengan ánimo, yo soy, no teman. Entonces respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven.
Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Aquí vemos cómo el Señor Jesús siempre sorprendía a sus discípulos. Aquí dice que ya los había mandado que se fueran en la barca y Él se quedó con toda la gente, los que había alimentado, los 5,000 hombres, y sin contar las mujeres y los hijos. Y dice que se quedó en el monte solo orando, y a la cuarta vigilia de la noche dice que se fue caminando sobre el agua y los encontró allá a medio mar. Allá los encontró y dice que cuando lo vieron, dice, caminar sobre el agua, dijeron que era un fantasma y dieron voces de miedo, estaban espantados. Pero enseguida Jesús les habló diciéndole: tengan ánimo, yo soy, no teman. Y Pedro, cuando oyó eso, le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Ven, le dice. Y cuando Pedro empezó a bajar de la barca, pisó el agua y no se hundió. Empezó a caminar. Pero al ver los grandes vientos, las olas, cómo se levantaban, y él, empezando a caminar, tuvo miedo, le dio temor, y entonces empezó a hundirse. ¿Eso qué nos enseña a nosotros? Que nosotros andamos en este mar caminando. Este mar representa al mundo y nosotros vamos caminando en este mar. Pero cuando nosotros tenemos temor, tenemos miedo, nos hundimos. ¿Por qué? Porque no le creemos a Jesús, tenemos temor, no confiamos verdaderamente en Dios. Y por eso hay muchos cristianos mendigando, que no tienen ni para comer. ¿Por qué? Porque el diablo es lo que hace meter la duda, que esa gente duda que pueda mantenerse. Yo conozco pastores que han dejado de ser pastores porque no tenían dinero, porque la congregación, y pastores asalariados, porque no les pagaban lo suficiente, no les alcanzaba, y luego unos tenían hasta negocios, vendiendo ahí chácharas, vendiendo cosas, y así la hacían, y muchos dejaron, según pedían permiso a la iglesia y se iban a trabajar. ¿Cómo es eso? Aquí o eres pastor llamado por Dios para el servicio de Dios, o no eres. Y si trabajas, le sirves a Dios, es Dios que se va a encargar de ti, no la iglesia. Porque si es la iglesia, le estás cobrando a la iglesia, entonces eres un miserable pastor asalariado, detestable ante los ojos de Dios. Las iglesias es el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo, el pastor, la iglesia local, es el pastor, la cabeza. Y él es el que distribuye, el que manda a todo el miembro, a todos los cuerpos, los miembros del cuerpo. Cuando la palabra de Dios dice que des tu diezmo y tu ofrenda, no es para que lo agarre un grupo de personas y ya lo tengan ahí guardado y de ahí le vayan pagando al pastor como muchas religiones lo hacen. No, no es así. Es para que el pastor se encargue. A él fue el que fue puesto sobre su casa. Jesús lo puso, el siervo fiel y prudente que puso sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. El alimento cuesta. Y para que él también coma. ¿Dónde han visto que el siervo no come? Que nomás da de comer a los de la casa, pero él no come. No. El siervo tiene sus hijos, tiene su esposa, y dice que al altar sirve, del altar debe comer. Pero muchos desgraciados
no tan solo comen, sino se enriquecen porque cobran por predicar. Y no es así. Los diezmos y ofrendas, tú oras y Dios se va a encargar de multiplicarte todo eso. Y son para que el pastor los administre, no para que se los trague, no para que se enriquezca y se dé sus grandes lujos, no. Son para que agarre y de ahí se pague la luz, se pague gasolina para ir a predicar a las rancherías, para hacer un local allá, un cuarto, para seguir teniendo estudios, levantando más iglesias. Para eso es los diezmos y las ofrendas, para que el pastor las administre y para que él coma también de ellas. ¿Qué hombre es aquel que tiene sus ovejas y no come de ellas? Dice, no toma leche de ellas. Entonces, para eso es esos diezmos y las ofrendas. Entonces, aquí vemos cómo Jesús andaba sobre el mar. Y dice que tuvieron temor. Y Pedro se estaba hundiendo porque tenía temor. Cuando tú verdaderamente le crees a Jesús, tienes fe en Jesús, no tienes temor. Porque dice la Escritura que el perfecto amor echa fuera todo temor. Y si tú de verdad naciste de nuevo, del Espíritu, si de verdad tienes el Espíritu de Cristo, entonces tienes el perfecto amor. Porque el perfecto amor es la esencia, sustancia de Dios y se llama el amor ágape. Ese es el Espíritu Santo. Cuando Él viene en nosotros, cuando recibimos al Espíritu de Cristo. Por eso Cristo es el Hijo unigénito, el único con los genes del Padre. Y cuando lo recibimos, entonces recibimos el perfecto amor, el amor ágape. Y entonces cuando tenemos ese perfecto amor, dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Y aquí Pedro tuvo temor. Y le gritó al Señor, sálvame. Y dice que el Señor lo asió de su mano y lo sacó. Y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahí lo dice bien claro, hombre de poca fe. ¿Por qué son hombres de poca fe? Si eres un hombre de poca fe, la fe no te va a servir. La fe es la que nos lleva a adquirir la salvación. Y la fe la recibimos por el oír la palabra de Dios. Si tienes poca fe es porque tienes poca palabra. Y como tienes poca palabra, entonces eres mediocre. Andas a medias. Andas tibio. Y esos son los que no van a entrar al reino de los cielos. Qué importante es entender esto. Seguimos. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Miren qué tremendo. Todos los que tocaron a Jesús, el manto de Jesús, quedaron sanos. Es como la mujer aquella del flujo de sangre, ¿verdad? Como dice que ya llevaba años, toda su vida, y ya había gastado todo lo que tenía. Y no era sanada. Pero cuando oyó hablar de Jesús, ella decía, si tan solo tocare su manto, seré salva. Y lo hizo y sanó. Y aquí vemos como muchos, cuando Jesús llegó a Genesaret, dice que cuando lo reconocieron quién era, enviaron noticias a toda la gente. Aquí está el que hace los milagros. Y llegaron a él, porque sabían que él los podía sanar. Y lo hicieron. Y quedaron sanos. Capítulo 15.
Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por su tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero ustedes dicen: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así han invalidado el mandamiento de Dios por sus tradiciones. Hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando hacia la multitud les dijo: oigan y entiendan, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él les dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Déjenla, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús le dijo: ¿también ustedes son sin entendimiento? ¿No entienden que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¿Y de qué lección les dio Jesús a los fariseos? ¿Por qué? Oiga, a los fariseos, que los fariseos conocían la palabra. Dice que llegaron y le dijeron a Jesús: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? O sea, y claro, dijeron la tradición de los ancianos, porque no se lavan las manos cuando comen pan. Y ahí Jesús les dijo a ellos que por qué también ellos, dice, ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por su tradición? Ahí, o sea, Jesús les dijo: ¿por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por su tradición? Mis discípulos están quebrantando su tradición, pero ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por su tradición. ¿Qué es más pecado? O sea, ¿qué es pecado? El no seguir la tradición o el no seguir a la palabra. ¿Cuál es de acuerdo a lo que está diciendo aquí? ¿Quebrantar la tradición es más pecado o quebrantar la palabra? Aquí Jesús les hizo ver eso. Ustedes quebrantan, dice, el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y les dice dónde lo quebrantan. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre. Les dijo, Dios mandó esto. Dice: y el que maldiga al padre o la madre muera irremisiblemente. Pero ustedes dicen: cualquier cosa que pudiera, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. O sea, dando a entender que no ayudaban a sus padres, no veían que sus padres tenían necesidad y no los honraban. Entonces, es lo que Jesús les estaba diciendo aquí. Que no los ayudaban,
decía, no puedo ayudarte, esto que tengo es la ofrenda a Dios. Y es lo que les dijo Jesús. Ya con esto, dice, han invalidado, dice. Han invalidado el mandamiento de Dios por esa tradición. Hipócritas. Y luego les dice que ya era una profecía contra de ellos. Bien profetizó de ustedes Isaías. Oiga, era una profecía que de Isaías contra ellos. Cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Eso es cuando la gente sigue sus dogmas, sus religiones, sus tradiciones, que eso los tienen todas las religiones, sus tradiciones y sus dogmas. Y esos son los que honran a Dios de labios, pero su corazón está lejos de Dios. ¿Cuál es su corazón? O sea, su mente. Quiere decir que su mente está lejos de recibir la palabra de Dios para retenerla. A eso se está refiriendo aquí cuando dice, mas su corazón, dice, está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Es lo que hacen las religiones. Enseñan doctrinas, pero son mandamientos de hombres. Y esos en vano honran a Dios. Dios no es honrado con eso. Nomás de labios. Dice que su corazón está lejos. O sea, su mente está lejos. Y dice, y llamando así a la multitud les dijo, oigan y entiendan. Ahí ya les explicó que no porque no se laven las manos, ya por eso ya van a pecar. Van a quebrantar la ley de Dios porque no se laven las manos. No. Dice, oigan, entiendan que no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre. Porque lo que entra por la boca, dice, llega al vientre y de ahí va la letrina, o sea, va al excusado, va al drenaje. Dice, pero lo que sale de la boca, eso es lo que contamina al hombre. De la boca salen, hay un pasaje que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. De la boca salen tus pensamientos. Lo que tú piensas, eso hablas. Por eso dice que de ahí salen todos los adulterios, los homicidios, los malos pensamientos, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, del corazón del hombre, o sea, de la mente. De aquí viene todo. Seguimos. Saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sana desde aquella hora. Aquí estamos viendo esta historia que nos cuenta Mateo, ¿verdad? Que cuando Jesús llegó a la región de Tiro y de Sidón, que una mujer cananea salió al encuentro de ellos y clamaba, diciendo, gritándole al Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es grandemente atormentada por un demonio. Entonces Jesús dice que los discípulos le dijeron, despídela, pues anda detrás de nosotros
gritando, dando voces. Entonces Jesús le dijo que no le estaba permitido. Dice, no soy enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús había venido especialmente a salvar a los judíos, al pueblo de Israel, a las 12 tribus, porque ese fue el pacto que hizo Dios con Abraham. Pero como llegó el cumplimiento del tiempo y ellos no lo aceptaron, porque sí reconocieron que era, ya que lo habían crucificado, reconocieron que era. Y algunos antes de que lo crucificaran, como Nicodemo, que dijo, sabemos que has venido de Dios como maestro. Pues nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo sabía, y Nicodemo era un principal entre los judíos, o sea, él tenía un grupo al mando, él era cabecilla. Entonces, no hubo un grupo que sí sabían que Jesús venía de parte de Dios. Y aún así, nada más fue Nicodemo. Nicodemo fue el que y José de Arimatea también. Y por eso dice, Jesús les dijo, no soy enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ella dice que ella era cananea, no era de Israel, era de Canaán. ¿Y qué dice? Que ella fue y se postró ante él, ante Jesús, pidiéndole socorro. Y que allí cuando Jesús le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ahí es donde ella se humilla más y le dice, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y ahí es donde el Señor Jesús le dijo, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. ¿Por qué? Porque se conformaba con migajas, reconocía la grandeza de Cristo, se humilló ante él. Y la Escritura dice que todo aquel que se humilla va a ser exaltado, y todo aquel que se exalta va a ser humillado. Por eso es mejor que nos exalte Dios y no que te exaltes tú mismo. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Miren qué tremendo, estamos viendo aquí cómo Jesús sanó a estos enfermos. Se los llevaron a él. Seguimos. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Aquí el Señor andaba haciendo grandes milagros. Seguimos. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente. Porque ya hace 3 días que están con nosotros y no tienen qué comer. Y enviándolos en ayunas, dice, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo, ¿cuántos panes tienen? Y ellos dijeron, 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias y los partió,
y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas, y eran los que habían comido como 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Aquí vemos una vez más cómo el Señor hace, cómo el Señor hace tantos milagros. Tantos milagros que el Señor hace. Aquí vemos entonces todo lo que el Señor Jesús ha estado haciendo. Bueno, hermanos, yo creo que aquí terminamos este estudio. Deseo de todo mi corazón que Dios les haya hablado a su vida y que sigan adelante. Que sigan adelante y que si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues me llamen y yo con gusto voy a atender a su llamado. Y que Dios me los bendiga. Nos vemos la próxima. Adiós.